Hola, buenas tardes. Soy Nadia Contreras, editora y fundadora de Bitácora de Vuelos Ediciones. Pues el día de hoy vamos a presentar un libro maravilloso, El criado y otras historias de aflicción, de Alma Mansilla. Nos acompañan aquí en el orden en que están, junto a mí, si es Alma Mansilla, debajo Teresa Day y Ethel Kraus. Como ven, pues tenemos presentadoras de lujo. Bienvenidas ustedes, estoy muy contenta de que estén aquí. Encantadas, encantadas, nos habías quitado el micrófono porque si no, no te íbamos a dejar presentar. Feliz de la vida. Es que de verdad, se interrumpió la plática previo, Ale, así que va a tener que pasarse otro día. Nadia, eres un amor de Dios que nos juntaste aquí en ciudades diferentes, mujeres que nos admiramos y nos queremos mucho y tenemos cosas que decir a propósito de Siempre es una fiesta, un nuevo libro escrito por una mujer. Muchas gracias, Nadia. Claro, pues sí. Gracias. Bien, bueno, voy a hablar brevemente sobre el libro de Alma. Bueno, el libro de Alma mereció el premio Bitácora de Vuelos convocado en el 2019 en la categoría de cuento. La revista Bitácora de Vuelos, pues convocó en esa ocasión, era el tercer año que convocaba a estos premios Bitácora de Vuelos en la categoría de poesía, cuento, crónica y ensayo. Alma participó con un libro de cuentos que se presenta ahora. Y pues la idea de estos premios, digo, aprovecho también para hablar un poquito de nuestra labor editorial. El propósito de esta casa editora es el de consolidar este esfuerzo y convertir a estos premios en un referente para la publicación del libro electrónico en lengua española. Eso digamos que sería una de las intenciones o es una de las intenciones de este premio. En el año pasado, en 2019, pues recibimos 54 propuestas y de las cuales en la categoría de cuento destacó el libro de Alma, y que bueno, pues ahora lo podemos encontrar en Amazon, en Google Play Libros, en Kobo, en iBooks, etcétera. Entonces, este es, digamos, uno de los eventos que nos reúnen el día de hoy, ¿sí? Para esta presentación vamos a tener la participación primeramente de Teresa Day. Teresa nació en la Ciudad de México. Es licenciada en creación literaria por la UAM y maestra en docencia universitaria por la Universidad Simón Bolívar. Es profesora investigadora de la Academia de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de la Red Internacional de Investigadores y Creadores en Lenguas Indígenas, autora del libro Mujeres Transgresoras. Actualmente es en reedición y del volumen de cuentos El Animal del Deseo, publicado por Editorial Camelot. Autora de la propuesta didáctica Tractatus Ludicorum para cuentistas. Su obra aparece en diversas antologías de cuento y poesía. Es poeta de closet, por lo que tiene varios poemarios inéditos. Entonces, gracias, Tere, y pues bienvenidos cada una de ustedes. Bienvenidas. Muchas gracias, Nadia. Buenas tardes. De verdad me da mucho gusto estar aquí y acompañar a Alma junto con Ethel en esta presentación en 4 ubicaciones geográficas distintas. Esta magnífica posibilidad que nos abrió el terrible momento que estamos viviendo. Aunque no conozco la dinámica de estas presentaciones, se me hace muy extraño no ver a quienes se conectaron para estar con nosotras y siquiera sonreírles, guiñarles el ojo, ver si están bostezando o están contentos. Eso, la verdad, me saca de onda. Pero mientras lo averiguo, debo decir que es mi primera presentación. ¡Oh, qué padre! Ajeno por Facebook. Entonces, en lo que averiguaba cómo funcionaba esto, yo hice lo de siempre, que es escribir un texto.
Una tarde, en medio de la multitud que se congregaba en la Feria Internacional de Guadalajara, tras la peñuscada presentación de un libro, no porque fuera multitudinaria, sino porque el espacio era pequeño y acogedor en el cuerpo de un stand, nos topamos Alma y yo. Una mujer finita, vestida de negro, cuya mirada profunda me llamó la atención desde que estábamos en el evento. Compartíamos editorial, por lo que Solidaria se acercó a vernos. En la FIL siempre hay tantas cosas que hacer, tanta gente, que en verdad se agradecen mucho estos rasgos. ¿Cómo va a ser ahora la FIL virtual por Facebook? ¿Cómo va a ser la FIL sin las aglomeraciones? Sin encontrarte con todos los conocidos de tu vida. En fin, Mariana Roca, nuestra editora, nos presentó oficialmente y Alma tuvo el detalle de regalarme su novela, que también ganó el premio de novela José Rubén Romero de 2018, que se llama De las sombras, y es sobre Henricus Institoris, autor del Maleus Maleficarum, ni más ni menos, el famosísimo martillo de las brujas de tan execrable memoria. No sobra decir que casi de inmediato comencé la lectura, no solo por el morbo de conocer a ese hombre, sino porque me parece que el premio José Rubén Romero nunca se lo habían dado a una mujer. ¿Cómo no me iba a interesar? Así que en cuanto me escribió Alma para invitarme a presentar El criado y otras historias de aflicción, de inmediato dije que sí, a pesar de la locura que trajo consigo migrar del cuerpo presente al aula virtual y a la triple o cuádruple jornada de trabajo que ha supuesto para todas nosotras la pandemia y el quédate en casa. En cuanto abrí el libro virtual, comencé a entrar en la atmósfera que plantea Alma y en la complejidad oculta de los protagonistas. Lo leí de principio a fin y me llenó de asombros. Pienso que se trata, entre otras muchas cosas, de un libro especular. En cada una de las historias existe un reflejo entre los personajes, más allá del texto sobre Mariana que lo evidencia. El cuento, por ejemplo, del Quelonio, que terminó por enternecerme con todo y su fealdad, su lentitud y su ingenuidad, tan pero tan parecido al pobre hombre cuya desgracia atestigua. La historia de los piojos, que me recordó una muy reciente aventura con estos insectos, precisamente en la FIL donde conocí a la autora. Te confieso, Alma, que me dio comezón en la cabeza durante toda la lectura del texto. Ahí propone un espejo entre la infestación de liendres y las malas rachas. La obsesión de Valeria por las redes sociales, que expone un espejo deformado de alguien a quien ni conoce, que la hace acabar en un hotel de 3 cucarachas en una isla lejana. El poeta tímido y ese narrador que se queda tan solo. La clochard que exige un café sin culpa frente a la culpa de Nana por su bienestar. Y por último, el criado, mi favorito. Tan igual al niño que cuida, tan igual y tan distinto, tan frágil y tan sonriente. Otro de los asombros, quizá el más profundo, fue percibir una especie de vaporosa presencia de uno de mis libros favoritos. Al principio fue más bien una intuición. No obstante, el último párrafo del cuento del criado me lo confirmó. Cito: un fulgor que más allá de los límites de la vivienda, en una región en la que el ojo no lo veía, envolvía a vivos y muertos por igual. Tras cerrarlo, me estremeció un escalofrío gozoso, que no las lágrimas, que es algo que siempre me sucede con el otro. Claro, me dije, Torronsians, con esa mirada de quien ha crecido en un sitio mucho más cálido, con costumbres mexicanas
y que ha tenido el valor y la capacidad de adaptarse al clima, a la distancia y a la nieve. Tras terminarlo, todo el libro adquirió otro sentido, como de epifanía. Entendí la estructura, el orden, los contextos y me gustó muchísimo más. Sé por experiencia propia y por la de mis estudiantes de la dificultad que entraña escribir así. Quiero felicitarte, Alma, y agradecerte porque me parece que renovaste, rejuveneciste y le regalaste el fulgor del que hablas a Toronto, mientras me regalabas a mí ese sabor inconfundible de dublineses que, como dije antes, es uno de mis libros más amados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahorita que comentabas, Teresa, sobre todo esto de los cuentos, estoy abriendo ahorita el acta que nos mandó Alfredo Loera, que fungió como jurado. Y dentro de las cosas que vienen en el acta, destaco las siguientes, que ya sin querer las has tocado, ¿no? En ese momento, cuando nosotros abrimos la plica, nos enteramos quién había ganado el concurso de cuento. Bueno, redactamos lo que venía prácticamente en el acta y se destacaba lo siguiente. Se declara ganadora esta obra por la consistencia de su prosa y la elaboración equilibrada de la trama de cada uno de los cuentos, así como la capacidad de evocación de sus historias en las cuales los personajes presentan construcciones psicológicas profundas, hecho que los torna entrañables. Sí, eso fue lo que se dijo en su momento del libro y que ahora retomas. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, agradecemos a quienes ya nos están dejando mensajes en el chat de Facebook. Pues son saludos. Si abro la oportunidad para que le planteen preguntas a las autoras que tenemos, no solamente a Alma, sino a las autoras que nos acompañan el día de hoy, podemos abrir esta sesión de preguntas. Entonces, ojalá que aprovechen esta oportunidad de plantear a 3 autoras que pues es un honor para Bitácora de Vuelos tenerlas en sus espacios. Vamos a continuar con Ethel Kraus, la presentación del libro de Alma Mancilla. Ethel Kraus es doctora en literatura y autora de 45 obras publicadas a la fecha en varios géneros literarios, por las que ha recibido un amplio reconocimiento en antologías y traducciones a diversos idiomas: inglés, francés, italiano, ruso, esloveno. Su obra, Cómo acercarse a la poesía, se ha convertido en un clásico contemporáneo, formando parte del acervo nacional en biblioteca de aula y salas de lectura de la Secretaría de Educación Pública de México. Profesora de cátedra en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, y en el posgrado en literatura del Colegio de Morelos. Ha investigado y propuesto una plataforma teórica sobre el proceso creador en la literatura en su libro ensayístico Desnudando a la Musa. ¿Qué hay detrás del talento literario? Es creadora del modelo Mujer, Escribir Cambia tu Vida, de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, que se ha ampliado internacionalmente. Premio Mujer Tech en el 2020 en la categoría de Arte y Cultura y miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA. Reside en el estado de Morelos desde hace 2 décadas. Algunos de sus más recientes títulos son la novela El País de las Mandrágoras y en poesía La Otra Ilíada, Lo que su cuerpo me provoca, Un hombre con olor a almizcle y a gardenias. Bienvenida, Ethel. Muchísimas gracias, Nadia, y queridas amigas Alma y Teresa. A mí me encanta la parte positiva que nos ha traído esta nueva manera de estar en el mundo. Más allá del azoro, el terror y el dolor
nos abre las puertas de conectarnos a través de estas tecnologías, de juntarnos en diferentes países y lugares. A mí me gustaría que cada una de nosotras dijera dónde está, ¿sí? ¿Dónde está físicamente para que veamos que hay un distanciamiento de un tipo, pero hay un acercamiento de otro tipo? Yo quisiera también brindar por eso, y la literatura es ese puente. Las palabras son siempre ese puente que nos permite reunirnos, como ahora, ¿no? Yo sé que, Alma, tú estás en Toronto. En Toronto, Ethel, y además les hablo desde el futuro porque acá ya son las 7:15. Ahí está, ¿sí? Entonces, es la total abolición del tiempo-espacio. Eso es maravilloso. Nadia, ¿tú dónde estás? Yo estoy en la ciudad de Torreón. En Torreón. ¿Y aquí qué hora? Pero sí vamos con el horario. Van en horario del centro de México, ok. Y además, una editora, poeta, una promotora de la literatura digital. Tú estás en la punta de lanza, de veras, ¿eh? Tú fuiste de las primeras que apostó por ahí, y gracias a eso... Cumplimos ahora, 7 años. No me digas, Nadia, qué fantástico. Qué felicidades, de verdad, felicidades. Gracias. Y muchas gracias, porque has sido una de las pioneras en la promoción de estas plataformas para atender estos puentes. Y Teresa Day, ¿tú estás en la Ciudad de México? Estoy en la Ciudad de México. Tú estás en la Ciudad de México y yo estoy en Cuernavaca. Entonces estamos en diferentes ciudades y diferentes países, pero estamos aquí unidas por la editora, la autora, la lectora, y aquí otra de las lectoras, y toda la gente. Tú dices, Tere, que no les ves la cara de aburridos, etcétera, porque si estás aburridos te desconectas. Claro. Los que están aquí conectados es porque les interesó, les interesa, y además los vamos a seguir enamorando, vas a ver, a lo largo de esta presentación. Y además después ya en el Facebook sí puedes ver quién se conectó. O sea, siempre puedes ver, incluso los que no nos manden mensaje, siempre se puede ver quién le da un like o imagínate, siempre habrá, te juro, muchos más que la máxima presentación en físico. Siempre, la más pobrecita de internet tiene mucha más gente que la más importante en físico, ¿no? Y eso es maravilloso, porque no solamente nos está viendo y escuchando gente que a lo mejor no conoce o le interesa esto, sino gente que de repente se pasea por el internet y dice, ay, a ver qué será esto. Y entonces por ahí lo activas y por ahí atraes. Bueno, que sirva todo esto como una introducción a la alegría que me da unir, les voy a decir las siguientes palabras, ¿sí? Digital, cuento, español y mujer. ¿Sí? Son 4 palabras que para nosotras, las mujeres, escritoras, editoras, promotoras, han tenido un cruce, una convergencia que nos ha hecho existir como nunca antes, ¿sí? No solamente en el gremio de la literatura, sino en los nuevos y posibles lectores, en los jóvenes, hombres y mujeres, en los niños, ¿sí? Entonces, es una gran felicidad que se reúnan estas 4 palabras en tu libro, Alma, ¿sí? Es una publicación digital, es un libro de cuentos, es un libro de cuentos en español y escrito por una mujer. Lo que quiero decir es que estás en este libro, Alma, en el centro de lo que es ahorita uno de los movimientos, de los fenómenos emergentes más interesantes en literatura, ¿sí? Que es la resurrección y la reivindicación del cuento, ¿sí? Que se había dejado como un patito feo, porque la industria editorial, el mercado editorial, ¿sí? Había tenido la idea de posicionar la novela como el género por excelencia actual, ¿sí? Y terminó desgastándolo, pienso yo, ¿sí?
a fuerza de alguna manera obligar a los autores y a las autoras a ir a la novela, porque si no, no se les iban a publicar sus obras, ¿sí? Yo creo que desvió talentos, desvió oportunidades, ¿sí? Muchos autores o autoras, yo lo sé porque lo vivo y lo comprendo y lo sé por mi gremio, se sintieron como entre perdidos, abandonados o presionados, ¿sí? Entonces, los cambios en la industria editorial y la posibilidad de lo digital y la posibilidad de editoriales independientes y de que ya no son 3 o 4 grandes consorcios y monopolios los que tienen en las manos lo que se publique o no, ha hecho que autores y especialmente autoras, ¿sí?, retomen esta gran tradición en español, que ha sido latinoamericana en primer lugar, que es la del cuento. Y digo ahora cuento en español porque las autoras españolas, ¿sí?, se han adherido, ¿sí?, a esta gran fuerza de autoras latinoamericanas, ¿sí?, que están escribiendo cuento, y que están escribiendo cuento como con otra idea, con otros parámetros, con otro lenguaje, con una mirada en donde ya no está encajonada, ¿sí?, en que si es lo que te enseñan en la escuela, ¿no?, que si es el cuento realista, que si el cuento fantástico, que si el de ciencia ficción, y que si el cuento así, el canon ya rebasado, ¿no? Y son autoras que cruzan estos linderos y de repente te hacen unos cuentos en donde aparece rasgos de terror, rasgos de introspección, rasgos de fantasía con un hiperrealismo, y no por nada se están retomando, ¿sí?, grandes cuentistas, ¿sí?, que habían sido enterradas en vida y otras enterradas en muerte más que enterradas, ¿sí?, como por ejemplo Amparo Dávila, ¿no? Ahorita Amparo Dávila es una de las autoras más leídas y reconocidas, tiene 900 años, y bendito Dios, ¿no?, por muchos más, porque se ha descubierto que estas autoras, las mujeres, no nos encajonamos, ¿sí?, nos quedan chicos los cajones, que el canon, los cánones literarios y de los géneros que habían sido construidos por una visión, pues, de varones, sin buenas o malas intenciones, pero así había sido la realidad. Entonces las mujeres irrumpimos en el quehacer literario público y entonces vamos como rompiendo paredes, ¿no?, y creando nuestros nuevos espacios. Entonces, tu libro me parece que está perfectamente situado en esa línea, la edad que tienes, eres una autora en juventud madura, y que tienes una serie de colegas, ¿sí?, de España, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Argentina, de México, de Cuba, ¿sí?, autoras mexicanas que viven en otro país, o autoras latinoamericanas que viven en otros países. Sí, se me hace también muy interesante el fenómeno como el tuyo, ¿no? Y lo he visto y voy a escribir sobre tu libro, ¿sí? No escribí para esta presentación porque prefiero que sea algo más vivo, ¿sí? Y hacerte unas preguntas, obviamente, ¿sí? Pero voy a escribir sobre tu libro y empatarlo con otros de otras autoras que también tienen estos movimientos de ciudad en ciudad, o sea, ya se viaja, ¿sí?, y si no se viaja físicamente, ya se puede viajar a través de internet. Bueno, pues dicho esto, te voy a comentar cómo vi tu libro, Alma, a ver qué te parece, si estás de acuerdo, y Nadia y Teres, ¿no?, cómo verían esto en el diálogo. Yo veo que hay, evidentemente también comparto, estoy totalmente de acuerdo con Teresa Day cuando ella ve es un libro especular, ¿no? Es un libro de espejos, es un libro donde hay un yo y un otro, y ese otro es yo, y hay un diálogo entre las dos identidades, dos presencias, luz y sombra, ¿sí? Y tan es así que la estructura también la veo que está así construida. No sé qué tan consciente fuiste de esto, ¿no? Tú ya nos contarás en tu proceso, pero yo percibo que, por ejemplo, tienes 7 cuentos. Los primeros 3
están situados en el objeto. Hay un objeto que es lo que incita, lo que catapulta, ¿sí?, la mirada especular. Uno es la tortuga, el otro son los piojos y el otro es una fotografía que aparece en internet, en Facebook, en un muro de un Facebook, una foto en Bali, ¿sí?, de una playa en Bali. Entonces, una tortuga, los piojos y la fotografía. Esos tres objetos a ti te permiten movilizar al personaje central, ¿sí?, a que haya un cambio y que se en su conciencia y que se relacione con el objeto. La relación con el objeto es la que lo va a modificar, ¿sí? Es decir, hay un sustrato novelístico en tus cuentos y es una de las cosas que se distingue mucho en los cuentos escritos por mujeres en español, ¿sí? Como si fueran unas como micronovelas, pero no necesitan desarrollarse como tales porque se quedan en ese núcleo fundamental que es la oposición de contrarios entre el yo y el objeto, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa con mi mundo interior cuando me enfrento a una tortuga, ¿no? ¿Qué pasa con mi mundo interior cuando me enfrento a los piojos? ¿Y qué pasa con mi mundo interior cuando me enfrento a una fotografía de una playa en Bali? ¿Sí? Los siguientes tres cuentos son como que la otra cara. Ahora ya es el efecto especular, pero con personajes. O sea, tus objetos se convierten en persona-personaje. Entonces, ya el tú por tú va a ser con Mariana, que es esa otra mujer, escritora, ¿sí?, que también quiere serlo, que no quiere serlo, como la protagonista, ¿sí?, y que es como si se vieran en un espejo invertido, ¿no? Entonces tienes a tu otro yo. El poeta, ¿sí?, que es todo lo contrario de la poesía, ¿sí? Es un ser que supuestamente es poeta, pero que no hace nada de poesía, ¿sí? Y muere, digamos que así, ¿sí? O sea, alguien que se dice que es alguien y que no es nada de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí construyes el personaje protagonista frente a ese poeta, ¿no? Y la segunda tríada es la que llamas el café, en donde aparece la mendiga que pide una moneda para comprarse el café. Entonces, es esa mendiga, ¿sí?, es la relación de Nana, la protagonista, con la mendiga, la que reconvierte el mundo interior de Nana, ¿sí? Entonces, tus tres personajes de estos tres cuentos de la segunda tríada se relacionan con esos segundos personajes, ¿sí? Y a partir de ahí hay un cambio en el interior de los primeros. Pero hay un broche de oro al final, donde cierran las dos triadas, que es el que se llama el criado. Yo vi una cosa muy interesante ahí, chicas, que fue llamarle criado al cuento cuyo personaje central es la poesía, ¿sí? La poesía como género literario, y la poesía como poiesis, así como Alfonso Reyes quería, ¿no? Como en griego se supone, la madre de todo el arte de la literatura, ¿sí? No la poesía como la diferencia entre versos y novela, cuento, no, la poesía como la madre fundamental del espíritu de la literatura. Entonces, este hombre que es el criado encarna no al poeta, encarna la poesía. Y la vida sin la poesía no es vivible. La vida con la poesía es vivible siempre, ¿sí? Que creo que es como el colofón, ¿sí?, que nos regalas con tu libro. Y bueno, pues así es como yo lo leí. Alma querida, me hiciste reflexionar y creo que esa estructura que tiene, al principio como que no capté por qué había ese orden, cómo estaba armado, constituido en un solo volumen
este manojo de cuentos, y después capté que él mismo en sí, ese libro, en su estructura, también es especular y nos regala ese broche de oro que se llama El criado, que en realidad es la poesía. Bueno, pues hasta aquí mi lectura. A ver ahora qué nos dice la susodicha. Muy bien. Gracias. Qué hermosa reflexión, Ethel, sobre todo ligada a la poesía, ¿no? Bueno, voy a retomar unas palabras de Alma Mancilla, que ofreció en una entrevista que le realizaron ya hace algunos años. La entrevista se llama Escritora por convicción. Alma Mancilla detalla su paso al mundo de las letras y fue publicada por Criterio Noticias. Destaco lo siguiente, dice Alma Mancilla: todo escritor es ante todo buen lector. Yo, desde que tengo memoria, yo siempre fui una lectora voraz. Cuando leo estas historias, finalmente me pregunto hasta dónde puedo crear, jugar con los personajes, con el final, con el principio, deshacerlo y volverlo a escribir. Es la opinión de Alma Mancilla. Alma Mancilla es originaria de Toluca, Estado de México, antropóloga social y doctora en ciencias políticas por la Universidad Laval. Ganadora del primer lugar en el concurso de cuento y poesía, en el quinto concurso de cuento y poesía Benemérito de América, categoría estudiantil, en el 2001. Del segundo lugar en el 10º concurso internacional de cuento Carmen Báez, 2004. Del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, 2011. Del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, 2015. Del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, 2018, y del Premio Bitácora de Vuelos Ediciones, 2019. Autora de los libros de cuentos Los días del verano más largo, 2001, Casa Encantada, 2011, Las babas del caracol y otros relatos, 2014-2019. El criado y otras historias de aflicción, 2020, y de la novela Hogueras, 2013. Archipiélagos, 2015, De las sombras, 2018, y El predicador, 2019. Ha participado en diversas antologías. En 2015 formó parte del Borderlands Writers Circle en Canadá y ha sido beneficiaria del apoyo a la creación artística tanto del Canadá, ahí sí ahorita me corriges la pronunciación, de este círculo de Toronto, ¿sí? Ahí me comentas la pronunciación. Pues muchas gracias, Nadia. La verdad es que yo me siento imbuida de felicidad y de humildad. Es un gran honor que 3 mujeres tan comprometidas con el quehacer literario como ustedes, pues estén aquí, ¿no? Presentando el libro, ¿no? que uno tiene para ofrecer a los lectores. Les comento que también para mí esta es la primera presentación del libro así, ¿no? En este espacio en el que a mí también me parece súper raro, ¿no? Para empezar está este asunto de estarse viendo uno mismo todo el tiempo, que es horroroso, ¿no? Yo quiero ponerle como un parche ahí donde estoy yo porque me distrae tremendamente, ¿no? Ay, no, eso, yo lo disfruto. sí, no verme a mí, pero te veo a ti así enfrentito. Sí. Bueno, hay ahí, pero es raro. A mí también me parece que es un entorno un poquito raro y al mismo tiempo comparto con ustedes la sorpresa ante el imprevisto beneficio que ustedes quieren que esta situación nos ha traído. Yo creo que una reunión así, en mi caso, viviendo en Toronto, hubiese sido imposible incluso prepandemia, ¿no? Entonces esto ha traído la posibilidad, ¿no? de reunirnos acá y de comentar, ¿no? Libros, temas, etcétera, que antes no se nos había ocurrido, ¿no? No sé por qué, pero bueno, porque preferimos lo presencial seguramente.
Y bueno, yo he de decirles que yo también traje mi texto porque dije, yo no sé cómo va a estar ahí, se oye uno, pero no lo voy a leer, más bien voy a ir tratando como de ir por, ¿no? Por algunas de las cosas que sí quiero comentar y que no se me olviden. Antes, bueno, les quiero decir que a mí lo que más me gusta de la presentación de un libro es, bueno, lo que más me gusta de la presentación de un libro en realidad es que uno se puede ir a tomar una cerveza después, pero como eso no está, ¿no? Digamos que lo segundo que más me gusta de la presentación de un libro es la posibilidad de escuchar estas otras lecturas en torno a lo que uno escribió. Y en mi caso yo siento que eso es particularmente importante o ha sido importante en otro momento porque quizá a diferencia de ustedes que tienen esta trayectoria muy dentro del mundo literario, de la academia, ¿no? En literatura y de los talleres literarios, pues yo vengo como de otro circuito, ¿no? Yo soy antropóloga en principio. Entonces, todo lo que yo he hecho lo he hecho en casa, ¿no? Ahora sí que en la cocina de mi casa, ¿no? Y nunca ha salido a talleres literarios, por ejemplo. Yo jamás he tallereado un texto. Entonces, para mí, tener de pronto estas otras miradas, a veces me llevo unas sorpresas tremendas en el momento de la presentación, es decir, con el libro ya publicado. Así que eso me da a mí, digo, se lleva unas sorpresas, se lleva unas sorpresas tanto para bien como para mal, ¿no? De pronto dices, Dios mío, esto yo no lo vi, porque yo soy quizá reacia, ¿no? A sacar mis textos al público y salvo muy rarísimas excepciones, generalmente los primeros ojos que lo ven después de los míos son los del editor. Entonces, trabajo únicamente sobre correcciones de edición, es decir, ya cuando se va a ir, pero creo que entonces, digo, de pronto hasta se me ocurre que quizás sea buen momento para empezar a entrar en esa otra dinámica a la que yo no estoy acostumbrada, ¿no? Que es esta como de trabajar los textos de manera más colectiva, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, entonces para mí es esta sorpresa, ¿no? Enorme. Y lo otro es que cada vez que llega el momento de presentar el libro, a mí siempre me cuesta un trabajo inmenso hablar de lo que ya escribí, ¿no? Y siempre me acuerdo un poco de esta anécdota que yo leí por ahí en una biografía de Flannery O'Connor, que por lo demás era una cuentista y una escritora portentosa. Pero además era también una persona muy privada. Entonces, por ahí en alguna biografía de ella leí una anécdota según la cual a ella en cierta ocasión, ella que era tan reacia a abrirse respecto, ¿no? a lo que hacía, la invitaron a una entrevista a la que asistió, imagino yo, que un tanto de manera reticente, como debía ser, ¿no? En su caso, y cuando el entrevistador le preguntó de qué significaban sus cuentos, ¿no? Y qué era lo que ella quería decir. Ella respondió que sus cuentos significaban lo que estaba escrito en ellos, ¿no? Y que lo que ella quería decir ya lo había dicho allí. Entonces, yo me siento un poco a veces, ¿no? En esa posición de yo no sé, del que no sabe si tiene algo que agregar acerca de lo que ya se escribió en el cuento. Entonces, bueno, escucharlas a ustedes hacer estos comentarios a mí me reenvía y me obliga, ¿no? A preguntarme por todo esto, ¿no? Por qué hay detrás del libro que ella se escribió. Y bueno, yo les puedo contar también un poquito de dónde viene, ¿no? Es cierto lo de quizá lo de la estructura como no de estructura, no sé exactamente cómo lo mencionaste, más bien como un dejo de novela, ¿no? De la narrativa de novela. Y eso quizás sea cierto. Yo hacía mucho que no escribía cuento. Y al mismo tiempo yo empecé escribiendo cuento. Y eso es muy, muy interesante. Yo los últimos cuentos que escribí, quiero decir, previo a estos, los escribí en el 2011. Entonces, digo, no es mucho, pero sí también ya son varios años en los que yo más bien, por una decisión absolutamente consciente, ¿no? Yo me puse a escribir novelas. Entonces, creo que sí es verdad que estos cuentos traen mucho más la impronta de la escritura de la novela
que, por ejemplo, los cuentos que yo escribí en 2011, ¿no? Yo sí noto que hay una diferencia quizá en la forma de narrar. Y por otro lado, bueno, estos cuentos yo los escribí después, o yo venía como saliendo de la escritura de dos novelas particularmente oscuras, de atmósfera muy, muy densa, que son De las sombras, por un lado, ¿no? que es esta novela sobre el inquisidor autor del Malleus Maleficarum, y otra que es El predicador, que es una novela postapocalíptica. Entonces, de pronto para mí la escritura de estos cuentos representó un poco una bocanada de aire fresco, ¿no? Para mí fue cambiar la dinámica de trabajo. La escritura de la novela a mí me parece maravillosa, pero creo que puede ser muy exigente, por ejemplo, en términos de rutina. Es como lo mismo día tras día, uno pasa mucho tiempo metido en el mismo universo. Entonces, creo que la escritura de los cuentos para mí, o de estos cuentos, surge un poco como respuesta, ¿no? A este estado del que yo venía, ¿no? Saliendo con la escritura de estas novelas, ¿no? Y bueno, yo escribí estos cuentos además de una manera pues muy espontánea, si ustedes quieren, ¿no? Empecé a escribirlos los sábados, ¿no? Cuando yo llevaba a mi hija a sus clases de arte, ¿no? La dejaba yo en las clases de arte, pero como el lugar me quedaba lejos, entonces yo decidía que no quería yo ir y venir, entonces me esperaba yo las 2 horas y media que duraba el curso sentada en la cafetería. Yo pensé en un principio que me iba a poner a leer, pero finalmente terminé escribiendo, ¿no? Terminé escribiendo algunas de estas historias que en realidad no tenían, ¿no?, gran cosa en común, salvo que todas iban de personajes muy cotidianos, ¿no? De personajes muy como todo el mundo, digamos, que también hay ahí, creo que una ruptura con estas novelas previas, ¿no? Eran gente como uno, ¿no? Por decirlo así. Además, en situaciones que le pueden pasar a cualquiera. De pronto surge, ¿no? Ahí esta historia de alguien que tiene una tortuga, ¿no? La historia de quien está en su casa mirando las redes sociales, en fin, que eran unas historias, yo las veía así como tremendamente, ¿no?, ancladas en lo cotidiano, ¿no? También otra cosa que noté con estos cuentos es que muchos de los personajes se parecían, y bueno, aquí lo puedo acotar, pero se parecían a mí. Es decir, eran personajes que compartían rasgos con lo que yo soy finalmente, es decir, por ejemplo, mujeres de cierta edad, ¿no? Escritoras que además, ¿no?, viven en Toronto. Entonces, bueno, yo creo que había, ¿no?, una necesidad de una escritura quizá más personal. E insisto, yo lo acoto porque todo está ahí modificado para ajustarse a la ficción. Realmente no hay nada 100% autobiográfico, ¿no? Todo se modificó para que pudiera armarse, ¿no?, en este libro, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé, ¿no?, a armar como estos cuentos de esa forma, realmente sin la idea de que formaran un libro. Yo ayer lo platicábamos en este encuentro acerca del cuento, ¿no? Yo a veces me pregunto qué tanto uno va escribiendo los cuentos ya con un libro en mente, ¿no? Pensando, bueno, hay un tema común, son libros van a ser cuentos sobre, no sé, la maternidad, en fin, y qué tanto a uno le van más bien surgiendo y después al final vas encontrando si hay algo que los una. En este caso fue así, ¿no? Yo empecé a tener los cuentos y de pronto, pues dije, bueno, ya son varios, ¿no? A lo mejor podría ser que de aquí salga un libro, pero realmente todavía no, ¿no? Los pongo por ahí. Y luego, al mismo tiempo que iba yo trabajando los cuentos, de manera paralela, y más o menos paralela, yo a veces escribo muchas cosas y escribo de manera muy desordenada, ¿no? Entonces, a veces me cuesta trabajo ubicarlo como cronológicamente, ¿no? ¿Qué escribí antes? ¿Qué escribí? Soy muy, muy caótica a la hora de la escritura, pero más o menos al mismo momento empecé a escribir El criado. Y quiero mencionar que, me parece que el cuento como tal se merece un comentario aparte porque tiene una génesis diferente. Yo lo empecé a escribir pensando que lo que yo tenía ahí era una novela. Yo creí que podía salir una novela
corta, o sea, yo de entrada, desde el principio vi que por tema y por esta como centralidad del único personaje, yo no me sentía capaz de llevarla hacia una novela no sé, de 60,000 palabras, no, yo veía ahí una novela breve, pero finalmente una novela. Entonces seguí escribiendo. El criado, la escritura del criado fue tremendamente gozosa, ¿no? Fue una escritura en la que yo me dejé llevar verdaderamente por el placer del lenguaje, por la cadencia de las frases y por la presencia del personaje, del protagonista. Entonces fue una escritura de verdad de las más gozosas que yo recuerde en todo lo que, ¿no?, modestamente he escrito. Entonces cuando me di cuenta estaba ya, ¿no?, el criado, y la veo y bueno, eran 40 páginas, ¿no? Yo dije, bueno, es que ¿qué haces con un texto de 40 páginas que no es ni cuento y tampoco es novela como tal? Entonces dije, bueno, tengo ahí una serie de cuentos y tengo este texto del criado, y es entonces que de pronto yo noto que hay una especie como de parentesco entre el criado y algunos de los cuentos, no todos. Y esto tiene que ver con lo que le da título, con esta idea de la aflicción. Yo sentía que detrás de los cuentos había una especie como de estado de ánimo, que digo, yo lo pensaba en inglés, yo pensaba en algo que es el regret, ¿no? Que es una forma del arrepentimiento, pero no solamente o no únicamente, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea que puede ser falsa o cierta de que uno pudo haber hecho las cosas de otra manera. Entonces, yo sentía que había ahí una especie de tristeza difusa, ¿no?, detrás de algunos de los cuentos y de este texto del criado. Entonces, ese se convirtió un poquito, no en el hilo común o el hilo conductor, porque ni siquiera llega a eso, es una especie como de telón de fondo, ¿no?, que me permitió a mí seleccionar algunos de los cuentos y descartar otros, ¿no? Descarté, por ejemplo, yo tenía un cuento que además, ¿no?, casualmente iba de una mujer que escribe y que está en que está en una galería, ¿no?, y que espera a su hija, o sea que era yo, ni más ni menos, ¿no? Pero era ese con otros cuentos que tenía yo ahí, eran cuentos como de otra tesitura, eran cuentos en donde había más una presencia, por ejemplo, de un elemento inquietante, ¿no?, de un elemento insólito. Entonces, no sé, por ejemplo, había un fantasma en uno, en otro había una cabeza como de madera, ¿no?, que de pronto cobra vida y empieza a hablar. Entonces me parecía a mí que esos no encajaban, ¿no? A mí eso me gusta mucho, pero en este caso me parecía que esos rompían, ¿no?, como el equilibrio, como la línea en la que... Oye, ahí tienes para otro libro. Ya Sí, se me está antojando ese otro, ¿eh? Claro, por supuesto que sí, pero en efecto, pero insisto, son como de otra tesitura. Ahí yo tengo muchas ganas de regresar a esta escritura como donde está el elemento, ¿no?, el elemento inquietante, ¿no?, esto que es lo eerie, ¿no?, no necesariamente el terror como tal, sino esto, ¿no?, lo insólito, lo inquietante. Entonces, sí, efectivamente, ¿no?, ahí, y tengo varios cuentos que están en estado embrionario, que todos van por esa línea, ¿no? O sea, pues esa es nuestra línea, es la línea de ahora, sí. Hay mucho ahora, sí, claro. Entonces, ahí yo los tengo y bueno, quizá en algún momento diré, bueno, no, hay que armarlos más, ¿no?, como así, ¿no? Pero me pareció que no funcionaban para este. Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes, pues, ¿no?, la novelita abortada. Se reía Nadia el otro día porque le dije así, pero bueno, era como la novelita abortada por un lado ¿no?, y los cuentos que terminaron formando, ¿no?, este libro, ¿no? Así que, nada, pues ahí está. A mí me parece que, no sé, había influencia, sobre todo en el criado. Yo de pronto, y ya en un ejercicio a posteriori, porque a mí me parece que esta como autorrevisión que uno hace de los libros, pues digo, en mi caso al menos, como dije, que no vengo de este mundo de los talleres literarios, siempre es después, ¿no? O sea, yo casi nunca me pregunto durante el curso de la escritura, a ver, esto está influido por qué o no. La verdad es que no, escribo y al final más bien me pongo como a tratar de reordenar, ¿no?, esos pasos que me llevaron allí, ¿no?
Y es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso del criado, yo veía una clara influencia de estos personajes, por ejemplo, en algunos textos de Kafka o en algunos textos de Robert Walser, que son estos personajes que no son nadie, que finalmente son los asistentes, ¿no? Y a mí creo que a mí me movía esta necesidad de escribir, como de mirar esta vida pequeña, esta vida de alguien que aparentemente no ha hecho nada de su vida, pero que al mismo tiempo es capaz de tener una mirada tremendamente empática, una mirada tremendamente intensa, ¿no? Hacia el mundo que lo rodea, que tiene finalmente, ante todo esto que no ha hecho en su vida como exterior, hay una vida interior muy rica. Entonces, a mí me gustaba ver, ¿no?, a este personaje, irlo siguiendo, ¿no?, a lo largo de todo, de este espacio, ¿no? Fíjate que, perdón que te interrumpa, porque justo yo nunca vi un personaje allí, ¿sí? Por eso tal vez no pudiste llevarla a la novela, porque ¿sí? La novela es fundamentalmente un personaje que va evolucionando para bien o para mal, y sí lo veo en todos los demás cuentos. Yo aquí nunca vi un personaje, yo lo que vi es la creación de la poesía. Había más bien una especie como de lenguaje en torno de... Sí, exacto. Es la encarnación, o sea, por eso él como que no es nada, y el criado, si tú ves el criado es el que arregla todo en la casa, ¿sí? El criado o la criada, ¿no? Ya ves, llegó la cría y llegó el criado, ¿no? En ese lenguaje de antes, ¿no? Sí. Es el que resuelve todo, el que está en todo, al que se le encarga todo, ¿sí? Y además su presencia llena de limpieza, de luz, de salud, ¿sí? A todo cuanto toca. ¿Perdón? De empatía. De empatía, de amor, a todo. Por eso hasta la mamá del chico, todo el mundo se enamora de eso, pero no de él. No de él como persona, sino de aquello que emana. Yo por eso lo veía como, es la encarnación de poesía. Yo lo veía así yo creo que te salió, tú querías hacer una cosa, te salió otra, pero yo creo que salió muy bien, lo que no querías. ¿Sí? Fíjate que en algún momento yo estuve a punto de caer en la tentación precisamente porque yo veía ahí una novela, de escribir, de agregar cosas, ¿no? Y yo decía, a ver, yo puedo agregar, por ejemplo, episodios sobre la infancia del personaje, ¿no? Alargar, pero es que no era eso. No, tiene que ver con eso que tú dices, no era eso. Lo que yo quería decir ya estaba dicho. Y entonces todo lo demás iba a ser redundancia y repetición. No cabía. Bravo por tu decisión. Pues muchas gracias. Finalmente yo creo que digo, yo luego suelo decir que lo que uno escribe son fundamentalmente, digo, uno escribe a base de decisiones, ¿no? Uno va tomando decisiones y dice, bueno, hasta aquí es eso, la escritura está hecha de decisiones que uno va tomando, ¿no? Oye, pero tú no eras la última que decide, porque ahí le quiero preguntar el papel de la editora. ¿Cómo fue tu editora? Tu editora, Nadia, o sea, tu editora, no vayas a decir cosas malas. Tu editor, a veces los autores queremos o necesitamos que nuestro editor no sea nada más aquel que publica el libro, ¿no? Sino que sea alguien que nos acompañe, ¿sí? Como luego hemos visto en las películas, ¿no? Los gringos o ingleses, ¿no? Aquí en México todavía no funciona mucho eso, aunque algunos empiezan a querer ser un poco el acompañante que te aconseje, mira, a lo mejor esta escena por aquí no, añadirle un capítulo, no para que se venda más, o sea, porque digamos que no es para eso la literatura, desembocará allí en un momento dado, pero y a veces sí queremos eso, pero escasea, no creas que no hay. Por eso va uno a los talleres literarios, que hacen las veces de ese gran editor o editora que debería estarnos acompañándonos, ¿sí? Y muchas veces hay autores o hay autoras demasiado reticentes que dicen, no, a mí no me va, a mí solo
te acepto que me corrijas una coma y un acento que se me fue, pero no te vayas a meter con mi estilo ni con nada, porque tú quién eres, ¿sí? El autor soy yo, ¿sí? Entonces, como que no sé qué tan bien o mal estemos educados los autores y las autoras en este territorio de la edición, y creo que autores y editores han sido una cosa, pero ahorita que estamos las mujeres como autoras sacando el alma pública, ¿no? Y tenemos editoras como Nadia, por eso me gustaría que contaran ustedes eso, cómo funciona allí. Pues más bien sería bueno que nadie nos contara cómo funciona en términos del lado editorial. Quiero decir, yo no soy una persona, creo, que se ponga muy ¿no? Quisquillosa respecto al texto que tiene. Finalmente, a mí me parece que editor y autor tendrían que trabajar juntos y que el propósito es tener el mejor libro posible, ¿no? O sea, el editor no es un antagonista, el editor es tu aliado y tendría que estar de tu parte. Entonces, yo creo que yo estoy abierta, ¿no? A esta cuestión de, bueno, mira, aquí, ¿no? Esto no va, esta escena, en fin, ¿no? Finalmente es eso, es una cuestión de trabajar entre aliados. Yo no sé y cómo... eso me imagino que esto no ocurrió porque era un premio, ¿no? Entonces se publicaba ya la obra premiada. Como está, digo, se hace revisión, ¿no? Pero revisión, sí, la revisión. Ahora como está. Ahí era lo que yo iba a comentar. En el caso de Alma, pues no se llevó ese proceso. Bueno, a veces nosotros dictaminamos con condiciones, es decir, se le hace una pues lista de sugerencias al autor antes de publicar una obra, ¿no? Entonces, en el caso de Alma, no. Es que no te gustó así, Nadia, dilo. Sí, bueno, irónicamente, yo lo que no pueden creer mis amigas y compañeras que me conocen es que yo soy la última que leo los libros. O sea, yo los libros yo no los recibo directamente, los recibe Raúl, y Raúl es el que los pasa a dictaminación, en el caso de la obra que se propone para publicación. En el caso del concurso, pues Raúl también lo recibe, él es el coordinador editorial, y pues a mí nomás me dice, pues hubo tantos participantes, le digo, no me digas nombres, no me digas nada, porque yo quiero ser la última que se entere. Por eso, para mí, una de las cosas más hermosas que me ha pasado como editora, pues es abrir las plicas en donde viene el nombre del autor, autora ganadora. Emoción, ¿no? Esa es una emoción que yo creo que, es difícil de expresar, porque incluso hasta tiemblo, ¿no? O sea, abrir el correo, y luego checar que esté bien, que no haya abierto otro correo. A veces también los autores nos mandan 2, 3 correos y luego, no anulen tal, entonces ahí hay que cotejar. Y a mí sí me da, es una de las partes más emocionantes. Pero como editora sí hemos tenido autores de todo tipo. Yo creo que acabas tú de decir algo muy cierto, Ethel. Yo creo que en este caso sí nos falta educarnos, aprender mucho de la labor como autores y como editores. Sí, ahí es donde a veces digo, canijo, no va por ahí, porque hay autores que se nos enojan mucho si su obra no sale dictaminada a favor. Y la culpa, pues es mía, porque yo estoy al frente de la editorial y les digo, en verdad yo no leo los libros, o sea, yo recibo solamente las dictaminaciones. Ya cuando me dan un libro dictaminado, obvio sí lo leemos porque hay que planear todo el proceso editorial, portada, en fin, un chorro de situaciones, ¿no? Pero por ejemplo, cuando me imagino que cuando la dictaminación es en contra es porque no le ves posibilidades. Claro. Pero cuando hay una dictaminación como condicionada a decir, no, pues nos interesa, vale la pena, pero nos gustaría trabajar contigo, autor o autora, el libro, ¿y lo hacen? Hay autores que sí, hay autores que no. ¿Sí? Hay autores que al contrario dicen, oye, gracias, yo no me había fijado en este detalle, yo no me había fijado. Es más, nos hemos topado con novelas en donde el personaje original, por decir un nombre que anda, puede ser Teresa y a la mitad se llama Norma, ¿no? Entonces, tú quedas así como que es el mismo. Pero era intencional. Que era una novela. ¿no? Entonces, y hay autores de todo, ¿no? O sea, autores que te agradecen, pero autores en donde dicen, no, es que, pues no,
Y mira, a veces los mensajes que nos mandan ya cuando reciben la dictaminación son algunos excelentes, muy hermosos sus mensajes en donde dicen, vamos a trabajar, yo voy a trabajar esto, te mando nuevamente la obra revisada. A veces me dicen, ¿sabes qué? En esto no estoy de acuerdo, bueno, perfecto. Te mando la obra revisada y no la mandan, pero hay autores que sí, sus mensajes de pronto de regreso son muy, son muy feos. Sí, Tere, ¿qué dices de esta experiencia? No, yo estoy fascinada, fascinada. La experiencia, mira, como editora, hace 3,5 millones de décadas, sí, yo editaba cosas de economía, cosas de izquierda, y ahí sí había que meterle muchísimo la mano a los autores. Y la mayoría lo único que te decían era, ay, gracias, no tienen la menor idea. Y ya acá, pues ya no edito, publico, y a mí la verdad, yo agradezco mucho que te digan. Que te digan, claro. sí. Digo, o sea, sí, verdaderamente es un apoyo. Creo que Ramón Córdoba lo hacía y lo hacía muy bien. Pero bueno, ya se murió. Y Mariana lo hace, también Mariana Roca. Trabaja con sus autoras y te sigue, te acompaña, entonces... Eso es importante. Dice Alma que, por ejemplo, ella no es asidua de talleres, sino que va directo al lector. Porque, no sé, yo creo que en otros países, en Toronto, ¿por qué no nos platicas cómo es eso? ¿Hay toda esa proliferación de talleres como en México? Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que incluso además a mí me da la impresión de que el mundo anglosajón es particularmente no prolífico en máster de escritura creativa, o sea, sí, ¿no? Digo, no es tampoco un mundo en el que yo me mueva necesariamente mucho, porque yo no escribo en inglés. Entonces, claro, evidentemente alguien como yo termina estando en ninguna parte, porque no estás allá. Y de verdad, o sea, a veces yo digo, es que no, literalmente no existes, porque estás allá, estás más bien acá, ¿no? Y no escribes en inglés, pero entonces allá no estás, y si escribes en español, y no hay esta distancia, entonces eso es muy, muy complicado, eso daría para, ¿no? Y a mí de pronto, Bueno, otra novela. ¿Cómo? Otra novela. De verdad. Fíjate que este es un fenómeno muy interesante. Hay una autora cubana que vive en Estados Unidos, que yo la descubrí hace muy poquito, Daenerys Machado Bento, que voy a escribir de tu libro con el de ella, que se llama Las 90 Habanas, porque ella vive en Estados Unidos, pero es cubana y habla de Cuba, ¿sí? Claro, pero fíjate que yo creo que el caso de Estados Unidos es diferente, porque en Estados Unidos yo sí veo un espacio hispanohablante enorme, ¿no? O sea, yo creo que muy consolidado. Hay mucho. Yo creo que ahí sí hay un entorno en el que tú puedes evolucionar como escritor o escritora de habla hispana. Fíjate que lo que me cuentan es que no, Bueno, que no. Es eso, hay experiencias. Yo finalmente digo de fuera, puede ser, es interesante. Los hispanohablantes de allá lo que quieren es leer en inglés. ¿Quieren leer, ¿quieren leer autores hispanoamericanos? Sí. Pero en inglés. Pero en inglés. Claro. ¿Sí? Entonces, en fin, ese fenómeno del que dices se me hace muy interesante, por eso voy a cruzar un ensayo sobre eso, ¿no? No, pues me avisas para estar pendiente y ya quiero verlo. Claro, aquí ahora estamos súper conectadas. Sí, ahora todos estamos conectadísimos. Ya no hay pretextos. A ver, bueno, no sé, ya metí yo mucha mano saliéndome del tema de tu libro. Yo te quería preguntar, volviendo a tu libro, Alma, ¿sí? Bueno, creo que ya lo dijiste, el cuento que te enamora es El criado, ¿verdad? Claro, a mí mi cuento preferido es El criado, por supuesto. El criado. Quiero decir, me gustan los otros, pero realmente el que a mí me gusta más, ¿no? Es ese.
¿no? Sí, sí, desde luego. Creo que no lo dudo, ¿no? Con todo y que no es necesariamente el más personal, por ejemplo, ¿no? O sea, te voy a decir que el cuento como menos en esa tesitura triste, como yo decía, y que es el más personal, es Piojos. O sea, es el que, es el que menos tiene, el que menos tiene, digamos, ajustes del episodio tal como sucedió en la realidad, ¿no? Para adaptarlo es casi una crónica, ¿no? Con eso les digo, es que de verdad, eso sucedió y sucedió de una forma muy similar a como lo estoy contando ahí. Entonces, a ese cuento yo le tengo un cariño especial porque es, ¿no? Una situación que sucedió y que compartí además con mi hija, que era la empiojada, ¿no? Entonces, fíjate que yo tengo dos cuentos como también muy preferidos ahí. Uno que es un cuento muy de la mano de lo que ahora se escriben las mujeres escritoras, el de Mariana, que me parece fantástico, verdaderamente, pero no solo en el sentido figurado de la palabra, sino literal, ¿no? Puede uno hasta pensar que Mariana ni siquiera es un personaje real, sino es una transfiguración de la propia protagonista. Y dejas ese guiño, ¿no? Que es una delicia. Y el otro que me pareció una joya de estructura es el de Meanwhile in Bali. Wow. El de la playa en Bali. Qué estructura, qué es cómo entrelazaste los tiempos y los espacios y las realidades virtuales con la real, digamos. Con la real, sí. Sí, no, fantástico, de verdad. Digo, en realidad yo tengo que admitir, a veces no sé qué puedo decir, porque de pronto siento como cuando estoy hablando de mi hija, no sé qué puedo decir, salvo que sí, que está bonita, ¿no? Está bonita. ¿Y tú, Tere, por cuál te...? Por cuál voto, no, por el criado, obviamente. También sí. yo. ¿Sí? Probablemente mi favorito. ¿Sabes qué? Me dio me gustaron también los Piojos porque, insisto, me acabo de empezar hace poquito. ¿En serio? ¿Es en serio? ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues yo creo que fue un Uber. Y del Uber en el Uber. Sí, ¡qué horror! Horrible. Bueno, chicas, se oye mucho. Hasta me da comezón de pensar. Se oye mucho interferencia. Alguien tiene el Face como con volumen y se oye el eco, se está rebotando. Sí, yo no lo tengo. A ver, revisamos, ya, pero no. Perdón que sí, pero ya me están avisando acá que se oye mucho la resonancia, el eco de la voz. Ya, yo creo que ya. Sí, a ver, sí, ya no es que sí, ¿verdad? Bueno, y es que además tenemos todos los micrófonos, ¿no? Abiertos, entonces sí, pero es el eco, sí, me imagino que es el eco. Tere, continúa esa historia, yo estoy impactada. No, pero ahora ya hay centros aquí en la Ciudad de México donde llamas a tu cita, te lavan el pelo, te despiojan. También acá, Tere, pues si de eso hablo yo ahí, digo, uno va a dar al quitapiojos especializado. Oye, qué bárbara, mano. En qué momento uno, Ay, no, qué bárbara. Piensa en dedicarse a eso. Yo sabía porque tengo una nieta y esa nieta la empiojaron hace como 2 años. Sí. Y entonces me dijeron, ay, pues muy fácil, llévala al despiojadero. Y entonces averigüé. Pero ya tenía el caminito hecho, pues no era algo así. Una pregunta, pero es que a mí me empiojaron cuando yo estaba en el último grado de la carrera, ¿no? Y fue todo totalmente extraño porque yo no sabía que estaba empiojada. O sea, yo simplemente tenía comezón en la cabeza y regreso a la casa con mis papás, le digo a mi mamá, le digo, oye, como que traigo mucha comezón en la cabeza, le digo, no traigo algo y como que siento caminitos así.
Y ya me dice mi mamá, a ver, agáchate. Dice, Nadia, traes piojos. Pero tardé varios días en darme cuenta, o sea, no varios días, a lo mejor un día y medio que traía piojos. Entonces, ¿tú cómo sentiste que eran piojos? No, pues con las que te corte el pelo. No, pero te caminan en la cabeza. Pero no te das cuenta, es que a mí también me pasó así. Yo tardé Como digo, varios mi hija ya días. traía los piojos y yo no los había descubierto hasta ese día en que de pronto digo, hay algo raro, y que es así un piojo gordo, ¿no? Así el premio mayor. Yo dije, no, yo no sé qué me imaginaba yo, pues si la niña está empiojada y estamos aquí, se acuesta ahí conmigo, yo no sé si yo me imaginaba que iba a ser inmune, ¿no? Pero yo no sabía tampoco. Yo no me había dado cuenta que ya los traía también, así que bueno. Y luego nos fuimos a Guadalajara y por supuesto que todas las que dormíamos en la misma habitación se tuvieron que lavar la cabeza con antipiojos. ¡Qué espanto! Bueno, para los que quieran ver esta aventura y vivirla, ahí tienen piojos de tu, Sí, de tu vayan, libro. verán De que tu libro. es eso, es Piojos de tu experiencia. libro. Y la plática con la amiga en el café, con el vinito, que eso nos falló, niños. Tendríamos que haber traído ¿A nuestro... dónde vamos, Nadia? Ahorita de la presentación. Vámonos, La editora invita. Sí, Vénganse. lo que quieran. Órale. ¿Eh? Hay que reunirnos, definitivamente, o sea, Mira, voy a a ver cómo le decir que es hacemos el un mantra, punto que es el mantra de intermedio. estos momentos, Nadia. En cuanto pase todo esto, hay que vernos. Hay que vernos, un punto intermedio, ¿no? No, Sí. y si no, podemos hacer un vino por Zoom, un vino de honor por Zoom. A mí me parece, Sí, ¿verdad? me parece muy bien. Sí, hay que agéndalo, por favor. Ok, lo vamos a agendar. Lo que sí podemos hacer sin que necesite tanto tiempo que pase, porque pues no sabemos, no podemos dejar de vivir mientras la pandemia está. Y no quiero decir que se va uno a exponer a lo loco a la calle, no, que no se malinterprete, ¿no? Me refiero a que dentro de las posibilidades de cada quien y las plataformas tecnológicas, siempre se pueden encontrar buenos y maravillosos pretextos, ¿verdad, Nadia? Para reunirnos, ¿sí? Para armar conferencias, panels, webinars o como le quieran llamar. Nadia, hay que organizar una lectura de textos, de cuentos o de algo, Nadia. Sí, claro. Por cierto, ya aquí aprovechando, pues Ethel Kraus pronto ingresa al catálogo de Bitácora de Vuelos. Platícales. ¡Qué bueno! Anuncia lo que vas a sacar, porque vas a sacar muchas cosas. Fíjense que el otro día yo digo, tengo un libro que escribí que se llama Poeminas para Adelina. Tú ya sabes quién es Adelina. Sí, claro. Tú sabes perfectamente quién es Adelina. Entonces, es poesía como si fueran minas de oro, ¿sí? Por eso se llama Poeminas. Que lo tengo ahí. Y digo, ahora que los niños se conectan ya a redes y están tomando clases y están encerrados en casa, ¿no? Y necesitan material de lectura para escuchar, etcétera. Yo tengo eso. ¿Yo para qué diablo lo tengo encerrado en un folder en mi casa, sí? Quiero sacarlo, ¿ve? Entonces, que yo soy fan de Nadia y de su bitácora de vuelos y todo lo que hace por la promoción de autores, autoras, y lo hace de forma digital, le hablo y le digo, bueno, yo tengo esto. Me dice, es que en Bitácora de Vuelas no hacemos literatura infantil. Le digo, ay, pues qué tal que sea momento para hacer. Bueno, ya abrió ese canal. ¿Para qué incursiones, Nadia, en esto? Sí. Pero cállate, porque tú tienes otra cosa que anunciar de talleres, ¿no? Sí, talleres también. Ahí ahora ya va a dar talleres infantiles. Talleres de poesía infantil juvenil. Estamos ya diseñando los cursos y pues parece ser... Ay, no me quiero adelantar. Infantil juvenil. La invité, pero ¿mande? O sea, no sé si cometí un error por ya
hablar de eso. No, para nada. Yo estoy sorprendida de la respuesta de todo, pero Ethel, en algún momento nos acompañará también. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque Pero el público infantil es mira, los tienes ya conectados. Ya están conectados todo el día. Infantil, juvenil. Sí, Ellos sí. le saben mucho mejor que nosotras a todo esto. Entonces se me hace una desgracia que no puedan tener, pues que solo estén en otras cosas, que a lo mejor es pura diversión, pero que la literatura y la gran literatura y lo que estamos haciendo autores y autoras hoy día no pueda llegar a sus manos. Se me hace, no es justo, ¿sí? Entonces por eso promuevo estas cosas, no por mí, que entren todos, ¿sí? Todo mundo. ¿Verdad, Nadia? sí, así es. Entonces, tenemos muchas cosas que celebrar. Entonces, el día de hoy, pues, nos falla un poquito el brindis por cuestiones de pandemia, pero pues ya viene el libro de Ethel, a lo mejor ahí podemos reunirnos y hacer cosas muy interesantes. Ya en vivo. ¿Sabes qué hice ayer? Es que a mí no me gusta estar pensando de que cuando ocurra, sino de una vez, ¿no? De una vez, ok. Yo hice ayer que terminé mis seminarios de posgrado con los alumnos en Zoom, digamos, y entonces previamente dijimos, vamos a hacer un brindis del final de semestre, y sí que sea de traje, ¿sí? O sea, cada quien trae el suyo, ¿no? Entonces, de veras, y cada uno trajeron su vino y su mezcal, y cada quien lo que quiso, y brindamos, y le hicimos así a la pantalla con la copa. ¿Sabes Pues sí. qué? Fue padrísimo. Sí, sí. Fue padrísimo, porque Claro. es una aquí y ahora, que es muy disfrutable y no estarse rasgando las vestiduras terriblemente, porque de aquí a cuando te pueda abrazar, pero si te tengo aquí, mi reina, ¿sí? Ok, muy bien. Hay que hacerle semana contra un brindis por Alma y por ti. Y por ti, por Nadia. Ay, ¿por qué a mí no me...? Sí, También. Ya me dejaron, no, qué bárbaro. Y por toda la gente que nos Ya me voy, pues, adiós. Vamos a toda la gente que nos está viendo, tráigase su copita. Órale. Armamos algo, ¿sale? Sí, claro que sí. Hay que armar algo. Ha sido una delicia. Ha sido una delicia, ¿eh? Las quiero mucho, chicas. Sí, gracias, gracias Nadia por todo. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Yo muy honrada de estar con tres grandes presencias y en verdad esta reunión que decimos se va a realizar. Las abrazo fuerte. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias. Hasta luego. El libro de Alma lo descargan de Bitácora de Vuelo. Sí, incluso ya puse los enlaces en el chat y lo estuve poniendo como banner. Entonces, ahí está el libro de Alma, está en Amazon, está, bueno, ahí está en el link para que le den clic hacia las plataformas, para que le den clic. Vale la pena. Sí. Vale. Okay. Hay que leerlo y disfrutarlo, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Bye. Besos hasta allá. Besos y abrazos. Bye.